¿Qué tal? En esta ocasión lo que vamos a mostrar es dos paquetes relacionados con la descripción de un robot móvil diferencial, mejor conocido como 2,0, es decir, con dos elementos motorizados y sin ningún elemento de direccionabilidad. Ahora, la estructura de los paquetes que se presentan básicamente es la descripción del robot, la cual cuenta con el propio cuerpo del robot, que está en este archivo sacro, sus definiciones y sus propiedades para ser simulado en Gazebo Classic, una definición de material, una definición de propiedades comunes y en este caso cuenta con una cámara de profundidad y un sensor LIDAR. Como la mayoría de los robots móviles que uno puede encontrar dentro del mercado. Y para llevar la simulación a lo que sería ya un entorno de simulación, lo que tiene es un visualizador en Arvis, el archivo .launch, nuestro mundo de prueba y la configuración. Este paquete está hecho básicamente en CMake para simplificar su manejo, aunque también se podría pasar ya a hacerlo directamente sobre una aplicación directamente en Python, por si ya se quiere hacer el manejo. Entonces, básicamente la estructura del paquete no cambia, solamente que en el lugar de definirlo dentro de un archivo, de un CMake list o de un package, bueno, básicamente CMake list, ahí se cuentan con dos archivos de estructura en Python. Mm, Eso se mostrará un poco más ya en elementos dirigidos a programación, ya que por lo mientras, como es una parte de un curso introductorio a ROS 2 Humboldt, em, es más fácil introducir de un inicio para ser más manejable para los usuarios primerizos, manejar un control o una programación de control de robots en Python que en C++. Aunque dependiendo ya de la aplicación, generalmente es mejor hacerla en C porque al ser un lenguaje de bajo nivel, las aplicaciones se pueden ejecutar de una manera más rápida. Ahora, ¿cuáles son las particularidades de este conjunto de documentos? Principalmente los que se encuentran dentro del URDF, que todos son sacros, pero hasta este momento no se habían manejado ciertos elementos de los archivos sacros. Aquí se mostrarán diferentes simulaciones, bueno, perdón, diferentes propiedades que se pueden agregar a los archivos sacros. Más que nada, las definiciones de los parámetros y las definiciones de los elementos sacro-macro. Entonces, comenzaremos con la descripción del robot móvil diferencial. Eh, Generalmente en la jerga ya de robótica móvil, a los robots móviles, por su tipo de modelo, se definen como un número, el inicial, que nos define la motorización del sistema y su direccionabilidad. En este caso, un robot diferencial lo que tiene son un motor por cada llanta y está sostenido para completar lo que se tiene es una rueda loca. Mm, Esta configuración no tiene ningún elemento de direccionabilidad. Un elemento de direccionabilidad sería, por ejemplo, un volante. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un carro, la motorización solamente tiene un motor. El diferencial lo que hace es una distribución de la potencia y del movimiento de las velocidades angulares y del par mediante ese tipo de mecanismo. Entonces, la motorización es uno y la manera en que se toma dirección es mediante la acción de una dirección, puede ser Ackermann o de otro tipo. Entonces, un auto convencional sería un modelo de un móvil 1,1. Ahora, simplemente lo que nosotros vamos a trabajar vamos a partir primero del archivo, de la descripción del robot móvil, que sería el archivo móvil base.sacro. Lo que podemos encontrar directamente es que comenzamos con el código, tenemos nuestro encabezado, nada más estamos indicando la versión, el tipo de taping,
no, o de encoding, mejor dicho, no es tan necesario para eh, terminar de definirlo. Simplemente con la versión basta. Pero la parte más importante es que aquí ya estamos poniendo nuestro encabezado para indicar que este es un archivo .sacro. Otro detalle que puede pasar es que podemos omitir el nombre del robot dentro del archivo. Ahora, lo que tenemos aquí como primer elemento son definiciones de parámetros. ¿Cuál es la ventaja de manejar parámetros dentro de los archivos sacro y las descripciones de los robots? Esencialmente porque nos permiten estar evitando o estar tecleando muchas veces ciertos valores. Por ejemplo, en nuestro caso que tenemos este robot móvil que se compone de ciertos elementos, lo que nos ayuda es a tener que evitar tener que aprendernos o estar tecleando continuamente su valor. Simplemente podemos hacer referencia al valor del parámetro, que en este caso lo que sería la base, el, el ancho y el alto, que van a describir lo que sería nuestro base link de nuestro robot móvil. Los parámetros de las llantas, que serían su radio y su ancho. Y todo esto expresado en metros. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer algún tipo de cambio dentro de lo que sería esta configuración del robot, simplemente modificaríamos los parámetros establecidos aquí y en automático se modificaría todo lo que está definido con relación a estos. Entonces, vamos a trabajar. Antes de entrar a detalles de lo que sería el base link y el base footprint, sería definir nuestro base link en el caso de los robots móvil. Generalmente está definido por lo que sería el cuerpo o los elementos que están ligados a la parte motriz. Entonces, básicamente el chasis de nuestro vehículo es una caja que tiene un ancho, un largo, un ancho y un alto. Entonces, nuestro base link en este caso está definido como una geometría de una caja y nosotros vamos a emplear estos valores. Para emplearlo en lo que sería la parte de sacro, lo que vamos a hacer es que vamos a poner el nombre del parámetro. Ahora es que nomás lo quería resaltar. El nombre de nuestro parámetro, por ejemplo, en el caso de una caja, para definir la geometría, tendríamos que definir X, Y y Z. La longitud en X, la longitud en Y y la longitud en Z. Entonces, nuestro largo de nuestro robot móvil, del elemento que va a componer lo que sería la base, que va a estar asociado con el eje X, va a tener esta longitud. Entonces, nosotros para hacerlo referencia dentro ya del código, lo que hacemos es que lo tenemos que meter entre llaves, donde estamos metiendo lo que sería o haciendo una definición de un elemento, de un conjunto, y el signo de pesos, que lo que está haciendo es que está direccionando el valor de este parámetro a la propiedad que tenemos aquí ya definida. Entonces, esto es lo que prácticamente se lee. Entonces, aquí lo que está pasando es que nos está direccionando el valor del ancho al valor del parámetro. Nos está direccionando al valor de la altura. Entonces, con esto ya toma este valor aquí, este valor aquí y este valor para acá. Y, por ejemplo, para la definición, en la parte geométrica tenemos que definir un origen. Entonces nosotros queremos que el origen de nuestro robot móvil se quede planteado justamente en medio de la caja. Si no lo hiciéramos o no lo definiéramos, aparecería en alguna de las esquinas o en el centro. Entonces lo que estamos haciendo aquí es que estamos haciendo una referencia al valor del largo y como lo queremos que aparezca en el centro, lo que hacemos es que lo referenciamos a la mitad. Entonces, esa es otra ventaja que tienen los archivos sacro. Los archivos sacros también nos permiten hacer operaciones con más elementos y con parámetros ya establecidos. Algo que hay que tomar en cuenta es que todos los elementos al utilizar elementos sacros se definen como elementos flotantes. Entonces, una recomendación
siempre que se estén definiendo una operación, es colocar, aunque sea trivial, poner un 2.0. No en todo el código está de esta manera, en algunas partes a veces se omite, pero sí es recomendable considerar que todo debe ser flotante. Entonces no tenemos un cambio de orientación y en este caso también todos los documentos básicos que estamos pasando están generados con primitivas, con el hecho de simplificar el código. No es que el agregar mallas de exportación lo vuelva algo complejo, sino que requiere de algún tipo de proceso o de un trato de la malla. Entonces es para hacerlo un poco más didáctico que todo sea con figuras primitivas. Después, ya cuando se tengan los programas de lo que serían cada robot que se va a manejar dentro de lo que sería el, el espacio ya de laboratorio ya remoto, esos ya en sus elementos de simulación ya contarán con sus respectivas mallas y sus respectivas geometrías. Entonces, aquí lo que podemos ver es que tenemos aquí lo que sería el elemento de la malla de colisión. Y la malla de colisión comparte lo que sería la geometría de la parte visual y es recomendable que también comparte el origen de la parte visual. Lo que sí no puede omitirse puede ser el tipo de material. Ahora, generalmente el material en otros archivos, como es en el de los conceptos básicos, lo que se tiene ahí es que el material está definido aquí como una combinación de colores en RGB. No se define ninguna propiedad, pero aquí está puesto como un material de color azul. Aquí lo que está pasando es que este azul o este color ya está definido dentro de otro archivo. Por eso es que no aparece aquí. Está puesto en el archivo de propiedades comunes, que sería el siguiente elemento que vamos a revisar. Lo vamos a revisar ¿por qué? Porque la parte también de inercia, en realidad aquí lo que se está haciendo es uso de lo que se conoce como un sacro macro, o está definido, donde este sacro o esta función macro dentro del archivo sacro, lo que está definiendo es lo que serían las propiedades de inercia de nuestra base, donde lo que está utilizando como parámetros sería el valor de la masa, en este caso la masa son 5 kilos, los parámetros de longitud, del ancho, del largo, del ancho y de la altura. La ubicación de dónde se encuentra el centro de nuestra caja y su orientación. Entonces, ya desde el simple hecho de entrar en esta parte, lo que nos hace hacer es que ya estamos utilizando algunas de las ventajas de hacerlo la parte de los macros o de utilizar los archivos sacro. Porque ya tenemos cuando menos dos elementos que a lo mejor nosotros si tuviéramos un código más extenso o le fuéramos a agregar más elementos, tendríamos que definir. Entonces, el definir este tipo de elementos de esta manera, como material y la función sacro, nos permiten mandarlo llamar en cualquier parte de otro elemento que queramos describir. Entonces, para eso, vámonos para acá. Y esto debe estar en propiedades comunes. Entonces, el valor, primero de material, de nuestra caja está definido como azul, blue. Y este código es lo que nosotros tendríamos que tener puesto aquí en material. Pero, como ya está definido dentro de nuestro archivo sacro, ya simplemente lo que tenemos que hacer es colocarlo. Entonces, aquí básicamente lo que están definidos son los elementos de cada material. Entonces, para este código o para este robot lo que tenemos es el cuerpo del robot en azul y sus llantas en grises. Como este código está basado en un código general que se utiliza para robots, aquí tiene otros colores definidos que son, en este caso, en este paquete, el robot
tiene un brazo montado donde bueno, no es un brazo, más que nada es una parte serial de dos eslabones que son de color naranja y de color amarillo. En el caso ya del archivo que se les proporcionará en el repositorio, esos elementos no estarán disponibles, pero no se ejecutarán, no son importantes, simplemente lo que estamos haciendo es utilizarlos como referencia. Lo siguiente que tenemos en nuestro archivo sería la definición de inercia. Entonces, aquí, esa es nuestra estructura. Nuestro sacro macro va a tener como nombre inercia de la caja o box inertia. Los parámetros van a estar en función de la matriz de inercia de un prisma rectangular visto desde su centro de masa. Entonces, lo que necesitamos como parámetros para la parte de la inercia y también de la parte de la descripción de estos elementos son el valor de la masa total del elemento, el largo, su ancho y su altura. Y también la parte de la inercia, como es una matriz, y tenemos que tener como elementos de entrada las coordenadas del centro de masa y la orientación del sistema de referencia asociado al centro de masa. Entonces, este código básicamente lo que nos pone es cómo está definida la inercia de nuestro cuerpo o de nuestro prisma rectangular. Entonces, la inercia iniciamos definiendo el origen. Al definir aquí los parámetros, simplemente lo que está esperando es que demos las coordenadas x, y, z. Entonces, el origen x va a ser igual a x, y, z. Y aquí tenemos igual esta referencia de posición que está siendo direccionada directamente a esta llamada. O sea, no es un parámetro como en el caso de que tenemos arriba, que es un parámetro ya establecido, sino que es un parámetro dentro de esta macro que estamos definiendo. Entonces, este direccionamiento va directamente a esta entrada. Su orientación también es el mismo caso. La masa es el direccionamiento que es de esta propia función. Básicamente podemos decir que son entradas y esto funciona como una variable con funciones locales. Entonces, la masa total y la definición de la matriz de inercia. Entonces, la matriz de inercia está definida como nada más una diagonal sobre el eje, sobre la traza principal de la matriz, donde es la suma de los cuadrados de los elementos perpendiculares. Es decir, en el caso del eje X, que está asociado con la longitud, los elementos que son perpendiculares entre sí serían el ancho y el largo. Por eso es que aquí tenemos la altura y el largo. Entonces, altura y este debe ser W. Pero lo tengo en mayúsculas. Pum. Debe ser W minúscula. Y como es al cuadrado y no tiene una definición como tal, lo ponemos como W por W. Por eso es que es H por H. 0. En el caso de Y, debe ser el ancho y la altura. El largo y la altura. Y en el caso del eje Z debe ser el largo y el ancho. Los demás elementos de la matriz de inercia, en este caso como es un cuerpo regular y se encuentra sobre el centro de masa, los demás elementos de la matriz son nulos, es decir, son 0. Y también las matrices de inercia son matrices que son matrices simétricas. Entonces nosotros al definir al elemento XY, ya estamos también definiendo el elemento YX. Al definir el elemento XZ también estamos definiendo el elemento ZX.
Y al ZY también ya estamos definiendo, en este caso YZ, estamos definiendo al ZY, que también son 0. Entonces, todo este código, al utilizar esta función y meter los parámetros, es como si lo estuviéramos escribiendo aquí. Entonces, con esto ya queda definida la inercia como parámetros. Ahora, en este caso como que no tiene mucho sentido hacerlo. Pero si en el caso de los robots móviles lo que vamos a tener son llantas. Entonces, si tenemos un robot móvil con 2 llantas, tendríamos que definirlo por cada llanta, tenemos que describirla. Para evitar eso, lo que vamos a hacer entonces sería definir una función macro, la cual directamente ya nos defina todas las llantas que nosotros pudiéramos hacer. En este caso, nada más querríamos que quedaran definidas 2 llantas. Entonces, ¿cómo funciona? En este caso, lo que nosotros vamos a tener, el parámetro de nuestra función se va a llamar link llanta. Los parámetros de entrada va a ser un prefijo, es decir, un elemento que le va a asociar al nombre. Y en este caso el nombre del eslabón va a ser el prefijo que le demos y se le va a agregar la llanta. La parte visual en este caso va a estar dada por los parámetros que están definidos en nuestro encabezado de nuestra llanta. Entonces la llanta va a tener la forma de un cilindro con un radio de la llanta y una altura de la llanta. Y la geometría en este caso, el origen va a estar puesto sobre sí mismo, pero lo que hay que hacer es que hay que girar al cilindro pi medio sobre el eje X para que quede sobre la llanta. Aquí en la casa del origen no hay que hacer ningún cambio. La posición de la llanta va a estar dada directamente cuando se defina la junta, pero no su orientación. Entonces es mejor de una vez hacerlo en este punto. Y en este caso, el valor de pi ya es un valor que ya tiene definido por default la Sacro. Entonces esto ya es 3.1416 entre 2. Por ejemplo, cuando definimos el lidar, al no estar definido como un elemento en Sacro, nada más al colocar 3.14 se quedaba corto, no alcanzaba a cubrir toda la circunferencia del barrido del láser. Al colocarlo de esta manera ya queda con un valor más exacto. No está así tal cual que quede a 90, hay que recordar que es un valor periódico, pero ya cuando menos ya no hay un desfasamiento. Entonces esto ya lo que nos resuelve es ese detalle. Y aquí lo que estamos definiendo como parámetro, o estamos llamando otra definición que se encontraba en la parte de propiedades, que le estamos diciendo que las llantas son de color gris. La parte de colisión prácticamente comparte lo que sería la geometría y el origen de la parte de la geometría. Y en este caso se define un archivo o una función sacro para la inercia. Eso quiere decir que aunque nosotros definamos aquí una función, también podemos meter otra función sacro dentro de una de otra. Entonces es conveniente porque nos reduce el cálculo, pero si llegáramos a tener muchos elementos se podría volver confuso. Entonces ese luego es el detalle cuando uno está revisando documentación de generalmente de ROS, de la parte de control o de sensores. Y cuando vienen los ejemplos, generalmente en su descripción contienen muchas descripciones en sacro. Entonces ahí la parte que puede volver un poco más tediosa es la parte de encontrar en qué elemento se encuentra definido cada elemento. Entonces hay robots seriales donde todo está dividido en sacro, pero como se comparten ciertas propiedades por la morfología de los robots, un mismo archivo que se programa en sacro puede servir para describir a más de un robot serial
o más de un cierto tipo de modelo. Entonces a veces lo que hacen algunos personas que documentan es que colocan o hacen referencia dependiendo de el valor del parámetro o de un prefijo que se mande llamar. Entonces, sí tiene su chiste y tiene, esa es una razón de por qué introducir este concepto. Entonces aquí, yéndonos a nuestro archivo sacro, aquí tenemos la parte del cilindro, la definición de su inercia, y está conforme lo podemos encontrar en las tablas. De entrada, también es la masa. En el caso de la inercia de un cilindro, depende de su radio y de su altura. Y en este caso, lo que tenemos aquí sería su posición de su centro de masa y su orientación. Aquí tenemos su definición y es lo que manda a llamar. Entonces, de una vez también, dentro de este archivo, para ser un poco más rápido, también está definido lo que sería la inercia de una esfera, porque algo que nos va a pedir o cómo está configurado la parte de los robots diferencial para su controlador, es el control de la definición de las llantas, pero forzosamente tiene que ya contar con una rueda loca. Y esas ruedas locas, eh, la geometría de colisión, no necesariamente la visual, sino la de colisión, tiene que ser una esfera. ¿Por qué razón? Porque en ese caso, una parte importante de cómo se define el modelo matemático de una llanta es por un punto de contacto de la llanta con el piso. Sea una llanta convencional o una llanta loca. Entonces, una esfera lo que garantiza es que eh, el cuerpo del robot, de la rueda loca, solamente va a hacer contacto en un punto. Entonces, eso simplifica todos los cálculos. Por eso es que el modelo funciona así, en esa aproximación. Si no lo tuviera, no es que no pudiera funcionar, sino que tendría un comportamiento errático nuestro robot. Entonces, esto aquí en propiedades comunes son las inercias y los colores. Regresando a nuestra configuración que tenemos aquí en la documentación, que es la misma, termina de estar definido el sacro y hacemos uso directamente de nuestra macro. O el link y el prefijo es la llanta derecha y la llanta izquierda. Y ya simplemente con eso ya quedaron definidos nuestros eslabones. La llanta castora o la rueda loca, la geometría es la del radio de la llanta, pero como va a estar abajo va a ser la mitad. De color gris, la parte de colisión va a ser igual, pero su geometría es una esfera. Entonces, aquí ya están los parámetros que están definidos en su sacro para su inercia. Y aquí, lo que estamos haciendo es que estamos colocando una junta fija con lo que sería una base o un padre que sería el base footprint, que se encuentra directamente en el encabezado. Un link que se llama base footprint. Y es una junta de tipo fija que la altura es igual al radio de la llanta. Ahora, ¿cuál es el sentido de tener un base footprint? En todos los robots móviles vamos a tener un base footprint. A pesar de que nosotros tenemos un base link, el base footprint va a ser nuestra referencia de movimiento del móvil sobre el plano o sobre el piso. Eso quiere decir que no necesariamente la velocidad que nosotros podemos medir directamente del robot va a ser la velocidad de su desplazamiento. Puede tener variaciones. Entonces, para evitar esa lectura o tener una lectura de geometría independiente por cualquier variación de movimiento del base link, lo vamos a tomar directamente de su proyección sobre sobre el plano. Para eso se coloca justamente esta base.
Y el nombre de Base Footprint es una convención. Es algo que también omití, por ejemplo, cuando estábamos trabajando con la parte de robots seriales, que definíamos como un archivo vacío la parte de Word. El mundo, en ese caso, es nuestra referencia para anclar al robot. Y la palabra también Word también es una convención que se utiliza dentro de ROS para robots seriales y la parte de su anclaje. Y en la parte de móvil, Base Footprint es la jerga. Entonces, lo más recomendable es que no le cambien el nombre. De hecho, Base Footprint y Baselink son nombres básicos que toda descripción de robot debe de contener. Para poder ya sea exportarse correctamente utilizando cualquier plugin y también para que cualquier persona sepa de dónde va a comenzar aquí estamos haciendo referencia en una primera instancia de nuestra descripción del robot. Después lo que tenemos es la colocación de la rueda sobre nuestra junta. En este caso, la conexión de la rueda o la junta es una junta continua. Es decir, no tiene un límite. A diferencia de una junta de revolución, las juntas continuas nos ayudan a definir las llantas porque continuamente van a girar. Por eso es que son continuas. Y los parámetros de cómo se coloca la llanta, la altura y sobre el eslabón, están dirigidas utilizando directamente los resultados y los parámetros en este caso, el resultado de utilizar la macro de la llanta y su posición está en función de los parámetros que definen la carcasa del robot. En este caso, por cómo están colocados los sistemas de referencia, todos van a girar con respecto al eje Y. Entonces está la siguiente llanta y la llanta castora, nuestra rueda loca, que va a estar fija sobre nuestro chasis. Entonces, esta es muy importante porque si no, no funcionaría nuestro robot y nos daría. Entonces, en este caso, si tenemos, sería hacer el launch. De la descripción del robot. Y en este caso, nuestro archivo es el display. Entonces, la descripción que hasta ahorita contiene el archivo que hemos visto de la base. Nada más contiene esta llanta. Vemos aquí cómo gira. La llanta, ahora sí que la llanta izquierda y la llanta derecha. Nuestra llanta castora, que es esta. Y bueno, todavía no hemos avanzado para agregar lo que sería el elemento que describe al sensor LiDAR y nuestra cámara. Entonces, aquí en el documento está el valor de los parámetros, la descripción más detallada de cómo son los sacros y la parte de Common Properties, aquí está. Ahora, lo que sigue serían las definiciones que teníamos acá. De hecho, voy a volver a correr la verificación del paquete de descripción. Lo siguiente, yo le agregué aquí este cilindro prácticamente similar a la llanta que nos va a fungir como nuestro sensor LiDAR. Montura para montar la cámara, donde tengo este cuerpo prismático de color gris
asociado para colocar la llanta, pero la cámara, perdón. Pero aquí porque los nombres aparecen amontonados. Aquí los sistemas. En el caso de el lidar, hay, en este caso el lidar link sería la definición del cuerpo y el lidar sensor sería el sistema de referencia asociado con el sensor. Como están encimados, por eso es que se ven, pero en realidad lo que necesitaríamos nada más sería uno ahorita nada más para apreciarlo. Igual, tengo un sensor para la cámara, un camera link, donde físicamente estaría montada la cámara, pero la manera que está descrito este cuerpo es como el que se vio cuando se presentó la configuración de los sensores. En este caso ya la cámara está colocada con una ubicación especial, porque la cámara que se va a montar no es una cámara convencional, es una cámara de profundidad. Entonces las cámaras de profundidad y están o deben de tener la misma orientación para utilizarse en OpenCV. Eso significa que el eje focal de la cámara no está asociado con el eje X, sino que está asociado con el eje Z. Entonces, sobre este mismo sistema lo que se hace es que, o lo que se hizo, fue colocar el sistema de referencia, un sistema de referencia óptico de la cámara, donde el eje focal está asociado directamente con el eje Z. Entonces, estas descripciones de estos dos elementos se encuentran ya directamente con la parte de la parte del sacro. Entonces, en esta parte son las definiciones de Gazebo, pero para antes de eso habría que irse a la definición de lo que sería primero el lidar, y en el caso del lidar, su encabezado de sacro, el nombre. En este caso es un link con geometría de un cilindro, no cambia su rotación, un radio que está definido, en este caso no está definido como un parámetro, y si se está utilizando, por ejemplo, en este caso, el sacro del cilindro, la macro del cilindro de inercia para darle ciertas propiedades. Aquí estoy generando un eslabón vacío al cual yo le voy a pegar el sensor. Entonces, primero, al cilindro que me representa el lidar, lo tengo que unir con lo que sería mi base link, con el cuerpo de mi robot. Entonces, para eso lo que hago es que defino como padre el base link, y al lidar link simplemente lo utilizo como hijo. Y aquí estoy utilizando el parámetro de la altura del robot entre 2. Y le estoy sumando una cantidad para compensar la altura de lo que sería el eslabón. Y después lo que hago es que a este sistema vacío se lo pego directamente a la representación del sensor. Pego mi definición del sensor de lidar sobre lo que sería mi lidar sensor, o esa referencia, ya directamente sobre Gazebo. En el caso de la cámara, tengo los valores del ancho y el alto de la cámara para expresar la parte del cuerpo. Utilizo los parámetros también son una caja. La defino de color gris. La parte de colisión igual. Utilizo el sacro que define la inercia de una caja. Se lo coloco al robot. Y aquí, la configuración de la cámara para el optical es un óptica vacío.
Al pegarlo, la configuración que debe de tener el link óptico de la cámara para que quede posicionado como se requiere es girarlo menos pi medio sobre x y menos pi medio sobre el eje z. Y con eso nuestra cámara va a tener la orientación correcta. Y aquí lo que hacemos es que se lo pegamos directamente al link de la cámara. Aquí definimos ese cuerpo en gazebo. Y esa es la definición de la cámara de profundidad. Lo que hay que hacer notar es que no tiene toda la definición de la cámara que habíamos visto antes. ¿Por qué? Porque algunos elementos chocan con o no son contenidos dentro de la definición. Entonces, en este caso, el nombre es el cámara sensor y el tipo es de profundidad. La postura de nuestra cámara, como ya está definida por la ubicación previa del Optical Link, no hay que modificarla. Queremos que siempre esté visualizado y que se actualice su estado cada 10 Hz, es decir, 10 veces cada segundo. Estamos utilizando, en el caso del formato, 8 bits para definir el rojo, 8 bits para la parte de gris, para la parte verde y 8 bits para la parte en azul. Esto da una combinación de muchos millones de colores que puede percibir nuestra cámara. Un ancho de 640 píxeles y un alto de 480 píxeles de la cámara. Un clip de proximidad de 0.5 y el alcance máximo tiene que ser de 8 metros. Le mandamos llamar nada más el plug de la cámara con el nombre de cámara controller y ya queda listo. Entonces, en este caso, en este tipo de cámara no requiere de mayor parámetro. Lo que sí es importante es saber qué tipo de filtro o qué estamos utilizando. Porque podría haber distorsiones en los colores dependiendo de qué estemos utilizando como herramienta para leerlo. Entonces, este podría estar soportado no por Arbis. Lo único que tendríamos que revisar. En el caso de que no esté soportado y que tengamos algunas variaciones en el color, habría que modificar nada más este formato. Entonces, el otro que sigue dentro de la documentación es la definición de todos los elementos que definen el cuerpo del robot sobre la simulación de gazebo. En el caso del BaseLink, aquí no tiene una definición como tal, um, porque nada más va a interactuar con las llantas. Entonces, ya simplemente con que cargue las propiedades inerciales ya definidas en la descripción del robot del URDF es más que suficiente. Pero en el caso de las llantas, estas van a estar en contacto con el piso. Entonces, aquí la parte más importante es que las llantas, o para que el modelo de la llanta funcione en general, depende mucho de la fricción que hay. Es decir, al estar, cada llanta al definirse que tiene contacto sobre un punto, quiere decir que la llanta no debe de deslizar. En el caso de nuestras llantas convencionales, quiere decir que cuando menos hay que definir un coeficiente de fricción sobre lo que sería, aquí lo ponen como la dirección principal, pero en realidad sería el eje asociado con la velocidad de la llanta, que en este caso, si lo vemos de acuerdo a esta proyección, y vemos al sistema de referencia como un elemento que va a ser fijo, siempre va a estar sobre la dirección del eje X de la llanta. Eso principalmente por el tipo de modelo que se quiera manejar. Aunque aquí nosotros veamos que la llanta gira, nada más es una demostración. En realidad, para el planteamiento del modelo cinemático de un robot móvil o el modelo de control, los sistemas se ven como elementos fijos. Quiere decir que al girar la llanta, la velocidad lineal que se va a generar por la interacción que va a tener aquí se va a trasladar a este sistema y va a quedar apuntado sobre esta dirección. Entonces se va a trasladar en la dirección de este eje X.
Entonces, por eso es que aquí lo manejan como la dirección principal, pero en realidad es la dirección en la que se va a mover la llanta. El otro eje es la dirección secundaria. En este caso, sería sobre la dirección del eje Y. Es importante que definirlo sobre los dos, sobre las dos, porque la llanta en realidad actúa sobre un plano. Si alguno de los coeficientes fuera menor, es decir, que no hubiera tanta fricción, la llanta se podría patinar. Entonces, en el caso de el robot, simplemente por la configuración, no podríamos tener una velocidad sobre el eje Y, idealmente. Pero si la llanta se patina porque tiene menos fricción, entonces puede ser que sí, y eso nos puede llevar en actitudes. Entonces, estos valores que tenemos acá se pueden o están definidos generalmente por los fabricantes o se pueden encontrar de una manera más em, aproximada al verificar dentro de tablas en internet. Lo mismo va a pasar para la llanta castora. A pesar de que esta te va a tener contacto sobre un punto, también es necesario, principalmente en este tipo de llantas, porque esta, en realidad, la acción que va a darle la posición al robot va a ser la diferencia de velocidad que se va a producir por el giro de la llanta izquierda y de la llanta derecha. Entonces, esta representación significa que al final, la velocidad que va a experimentar este punto va a ser la velocidad lineal resultante producida por la interacción de las llantas. Eso se ve más a profundidad ya dentro de la clase, cuando se da la introducción a lo que es robótica móvil. Y lo que sigue sería la configuración del robot diferencial, que está dentro de la parte de gaseo. Entonces, en Common, no, está en Gazebo. Y aquí. Generalmente, por eso es que la mayoría de los cursos de ROS, el- como elemento de entrada, manejan a robots móviles. Porque su configuración es un poco más sencilla que la que hemos visto para definir el control de un robot serial, de un manipulador. En este caso, el robot móvil, por sus características, se puede simplificar de muchas maneras. Entonces, en este caso, tiene un modelo ya predestinado. Si ustedes quisieran aplicar algún modelo de robot móvil en particular, lo tendrían que programar o hacerle modificaciones o buscarlo dentro de las librerías. Entonces, en este caso, lo que estamos definiendo es un plugin que se estaba llamando aquí Differential Drive Controller y lo estamos mandando a llamar de esta librería. Estamos definiendo acá cuántas veces queremos que se refresque este controlador. Definimos cuáles son las llantas. Aquí lo que estamos definiendo es el nombre de las juntas, es lo que estamos colocando. El nombre de las juntas que definen la unión de la llanta con nuestro base link. Lo que nos pide es la separación de las llantas. Quiere decir que es la distancia que hay desde el origen de esta llanta a este otro. Y hay que hacer notar que las llantas o este sistema de referencia no está pegado o está sobre la superficie. Siempre se va a ubicar en medio de la llanta. Entonces la separación que nos pide es esta distancia. En este caso son 45 metros o 45 centímetros. El diámetro de la llanta, que en realidad es un parámetro, esto lo podemos poner como si fueran entradas de sacro, en este caso para explicarlo un poco más sencillo. Y este plugin en automático ya lo que nos genera es la publicación de la odometría del robot. Esa odometría no va a estar direccionada con el base link.
va a estar asociado directamente con el base footprint para tener una mejor medición. El sistema de referencia al que va a estar referenciado la odometría de cualquier parte del robot va a utilizar una librería de transformaciones. Va a publicar lo que sería el sistema de referencia de la llanta, es decir, lo que está marcando dentro de ese plug es que va a publicar cómo gira la llanta y va a ser apreciable bajo el sistema de referencia que gira. O va a estar asociado, es lo que quiero representar, esos links. Esos plugs dentro de estos plugs que están puestos aquí. El tópico de odometría queremos que nos lo publique. No solo que lo genere y que lo publique. Y sobre qué sistema va a estar asociado. Aquí el resumen del código. El resumen de los sensores, esos ya los vimos. La cámara de profundidad, también ya aquí viene un poco mejor. O un poco más explicado de manera detallada. Y la carga del robot. Entonces, en este caso nada más vamos a incluir en lo que sería nuestra descripción del robot. Sería la descripción de nuestro base del robot con el mobile base. Las propiedades comunes. Las propiedades que lo definen dentro de Gazebo. Y sus sensores, la cámara y el lidar. Es lo que se va a utilizar. La explicación que hacen. Y en este caso, como seguimos en la parte de la descripción, sería cómo está puesto nuestro, o cómo está configurado el archivo .launch que nos muestra el robot. En este caso, como en este no es tan apremiante tener, o es muy sencillo, no requiere de cargar una configuración más específica, ya que se va a presentar en automático. De hecho, el plug diferencial ya está muy desarrollado. Entonces, simplemente es cuestión de cargar la descripción del robot, aquí con esta definición, que ponemos el path, un archivo de configuración de RBs, el robot state publisher para que se genere, tomando como referencia la ruta donde se encuentra la descripción del URDF. Y en este caso lo que estamos haciendo es uso de tomar de la parte de descripción del robot que se publique la interfaz gráfica para poderlo manipular. Y que se presente nuestra configuración que nos muestra la parte de RBs, es decir, esto en la pantalla. Entonces, en este caso, pues es bastante simple. A diferencia de lo que es la descripción de cómo controlar un robot serial, que es más complicado por el tipo de elementos que contiene un controlador de una junta, de un motor. En este caso, ¿por qué se presenta esta diferencia? Bueno, esencialmente porque para controlar un robot móvil con llantas, estos se controlan no se controlan por posición, sino que se controlan mediante las velocidades de las llantas. Entonces, lo que va a hacer este plug es que nos va a generar en automático lo que sería un comando que se va a llamar command velocity y que va a tener ya directamente, o va a ser esencialmente un tópico del tipo twist. Un tópico del tipo twist contiene 6 parámetros, que sería la variación de la pose: velocidad lineal en X, velocidad lineal en Y, velocidad lineal en Z. Pero en este caso, como nuestro robot es un móvil, y por sus características, solamente se puede mover en velocidad sobre su eje X. Y sus 3 velocidades angulares: su giro sobre el eje X, sobre el eje Y y sobre el eje Z. Pero en este caso, como el robot no va a volcar, no tiene ni rotación,
ni sobre X ni sobre Y. Simplemente va a girar con respecto al eje Z. Entonces ahí hay que dar una velocidad para controlar al robot. Entonces tenemos este y todos están conjuntados dentro de este archivo sacro que se llama myrobot.urdf.sacro, donde simplemente estoy llamando a todos los elementos. Aquí tengo comentados del paquete base que tomé el llamado para el brazo que se le integra y cómo se le pega. Este es como referencia cuando se quiere construir un manipulador móvil. Pero igual, como no tiene definido o es algo complicado, el que tendría que se habría que agregarle a esta carpeta de paquete de descripción un elemento de configuración. Entonces, en este caso no se va a hacer. Se va a dejar así tal cual. Por eso es que en este caso está siendo omitido. Porque no tiene mucho sentido expresarlo así. Ahora, ya está expresado la configuración de Arbis, que es la que estamos observando, y el archivo .launch. En la parte de CMake, simplemente lo que hay que hacer es instalar la carpeta de URDF, launch y Arbis. Y en la parte del package no hay que agregar ningún elemento. Así como está configurado, es más que suficiente. Ahora, los elementos de la simulación. Tan, tan, tan. Ya se adelantó demasiado. La cámara de profundidad ya está explicada. Y la descripción total. La configuración make, la visualización del robot, la explicación y cómo se ve. Ahora la simulación en Gazebo. Los elementos básicos para hacer la simulación en Gazebo en nuestro archivo breakup es tener launch, una configuración de Arbis y el mundo. Nada más. En el caso de la parte de CMake, igual nada más hay que instalar la carpeta de launch, la carpeta de Arbis y la carpeta de mundo. Y en la parte del paquete no hay que incluir nada. Entonces es una configuración muy básica con la que se puede uno iniciar cuando está aprendiendo ROS. Y el launch que tenemos aquí es un launch muy sencillo, donde simplemente lo que tengo es las mismas rutas, nada más que en lugar de hacer referencia a lo que sería en la parte de descripción, para cargar la configuración del robot, lo direcciono o hacemos que lo busque dentro de la carpeta de description. La lectura de los sensores para este caso van a estar dentro de este mismo paquete de bring up, dentro de esta configuración, que sería esto. Le estamos dando la ruta, o le estamos definiendo. Que genere el robot state publisher command desde acá. Y que lo defina como robot description. Y que tome como valor para generarlo la ubicación de este camino o de esta ruta que está definida acá arriba. Para ejecutar el nodo. Que incluya, que encuentre dentro del paquete de Gazebo, launch Gazebo, el archivo launch. En la parte de argumentos con lo que se tiene que ejecutar, que encuentre dentro de este paquete, que se llama bring up, la carpeta de mundo, y el mundo 1. Que se ejecute el nodo de ROS, en la parte de que nos aparezca, nos genere lo que sería la descripción del robot, tomando como consideración lo que está descrito aquí del nodo del robot description y que lo defina como diferencial robot y que esta configuración de Arbis dada por esta ruta no lo ejecute. Entonces, ahora, en el lugar de ejecutarlo desde description, es bring up
Y en este caso nuestro archivo se llama Deep Rob Simulator Launch. Lo ejecutamos. Abre Arbis y lo que está esperando es que se construya el robot dentro de Gazebo. Entonces aquí tenemos los dos espacios. Voy a hacer este pequeño. Y aquí tenemos la cámara de profundidad. Entonces nuestro robot también está apareciendo en el centro. Me voy a acercar. Y en este caso, en lo que vemos en esta nube de puntos sería la detección de este segmento por parte de nuestro LIDAR. Y en el caso de lo que vemos aquí, es la nube de puntos con la que nuestra cámara de profundidad construye el entorno. Aquí lo que vemos es la nube de puntos, pero como están muy lejanos, simplemente lo que pasa es que el robot no los puede interpretar. O bueno, los interpreta como elementos muy oscuros. Pero si colocamos un cuerpo, entonces el cilindro es bueno porque tiene una variación en su superficie. Nos va a modificar cómo se aprecian estas temperaturas. Donde entonces los elementos más oscuros son los elementos, en este caso, más próximos. Porque aquí en la configuración de la cámara estamos leyendo, podemos leer la imagen en crudo o la imagen, em, en este caso, la imagen del deep o la imagen de la cámara profunda. Ahora, eso es lo que estamos leyendo como la imagen, pero para poder construir este espacio, en realidad lo que nosotros tenemos que agregar también a nuestra definición sería este Point Cloud 2 y leerlo del sensor de la cámara. Y con eso se va a construir este mundo. Entonces, este es como que un tutorial muy práctico para poder entender cómo funciona un robot móvil diferencial. Para moverlo simplemente habría que revisar los tópicos que están siendo publicados. Mm, a ver, se va a cerrar. Creo que voy a abrir otro. Entonces esperemos a que cargue la terminal. Mm, es como estaba documentando desde el otro programa. Yo creo que por eso me está marcando error. Por eso mejor lo abro desde acá. A ver. O me estoy equivocando en el nombre. Bueno.
Si no, lo puedo mostrar directamente desde acá. En la parte de Add, nos muestra todo el menú, pero si nos vamos by topic, nos puede presentar todos los tópicos que podemos leer. Entonces, aquí también lo que tiene es la odometría, el laser scan, es lo que vemos de LiDAR. Y lo que nos generó el controlador es la odometría, la imagen, y si le agregamos, por ejemplo, la odometría, nos muestra la dirección en la que se va a mover el robot y cambia esta imagen porque nos está presentando lo que sería la covarianza. O sea, para que se entienda. La audiometría se compone de diferentes elementos. Si yo desactivo la que me muestre la covariancia de la posición del robot, yo puedo ver en qué dirección apunta. Ahora, lo que quería mostrar era nada más cómo está el tópico que se llama el Command Velocity. Al revisarlo, lo que nos va a mostrar es que es un tópico tipo twist, pero únicamente por las características de este tipo de robots, para poderlo mover solo tenemos que publicar sobre una velocidad sobre el eje X y sobre el eje Z. Entonces, en el siguiente video haremos lo mismo, nada más que para un robot omnidireccional. La diferencia del robot omnidireccional es que ahí sí le vamos a agregar esencialmente el controlador de velocidad de las llantas para que éste se mueva y que podamos manejarlas no solamente como si el robot fuera una caja que se estaría desplazando sobre el piso, sino que podamos simular el giro y las velocidades de las llantas para que éste se mueva. Entonces, este conviene tomarlo como referencia. Ya cuando esté listo, este robot se va, básicamente es el mismo modelo que tenemos nosotros de nuestro robot Raspuma, nada más que ese es un poco más chico. Y ahí lo que tenemos es exportado las mallas de su diseño, con algunos detalles que tenemos que son para considerarse en la parte de sus sensores. El siguiente video lo que les voy a mostrar sería la parte de la configuración de lo omnidireccional y lo demás. Entonces, con eso termino el video. Hasta luego.